Benito Juárez, el rostro de la justicia y la dignidad mexicana. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, un pequeño pueblo zapoteca en las montañas de Oaxaca, México. Huérfano desde los 3 años, su vida comenzó marcada por la pobreza y la adversidad. Sin embargo, aquel niño indígena, descalzo y sin hablar español, crecería para convertirse en el primer presidente indígena de México y en uno de los símbolos más poderosos de la justicia, la igualdad y la soberanía nacional. Desde muy joven, Juárez comprendió el peso de la marginación. Su infancia transcurrió entre el pastoreo de ovejas y el trabajo en el campo. Pero en su interior ardía una curiosidad inmensa por aprender. A los 12 años, decidió abandonar su aldea y caminar más de 60 kilómetros hasta la ciudad de Oaxaca en busca de educación. Fue acogido por una familia generosa, y con el tiempo, gracias a su esfuerzo y disciplina, aprendió español, estudió teología, filosofía y finalmente derecho. Su inteligencia, combinada con una ética férrea, lo convirtió en un hombre respetado y en un defensor natural de los más pobres. En una época en la que México vivía las consecuencias del colonialismo y las luchas internas, Benito Juárez se convirtió en un símbolo de progreso. Creía firmemente que la educación era la clave para liberar a los pueblos indígenas de la opresión y para construir una nación moderna. Su vida entera fue un testimonio de esa idea, que el conocimiento puede vencer al destino. En 1834 se graduó como abogado y comenzó a ejercer defendiendo a los campesinos y comunidades indígenas frente a los abusos de los terratenientes. No buscaba riqueza ni prestigio, buscaba justicia. Su honestidad y su visión lo llevaron pronto a la política, donde fue elegido regidor, diputado y, finalmente, gobernador de Oaxaca. Desde ese puesto impulsó la educación pública, limitó los privilegios del clero y promovió leyes para reducir la desigualdad social. Pero el camino hacia un México libre no sería fácil. En 1853, durante la dictadura de Antonio López de Santa Anna, Juárez fue encarcelado y luego exiliado a Nueva Orleans. En el exilio, no descansó. Allí, junto a otros liberales mexicanos, planeó el regreso de la República. En 1855, con el triunfo de la Revolución de Ayutla, volvió a México y comenzó una de las etapas más trascendentales de su vida, la Reforma Liberal. Como ministro de Justicia y luego presidente, Juárez impulsó las leyes de reforma, que separaron la Iglesia del Estado, garantizaron la libertad de culto y establecieron la educación laica. Estas leyes transformaron la estructura social del país, acabando con siglos de poder eclesiástico sobre la vida civil. Muchos lo llamaron el reformador del espíritu mexicano, porque su obra no solo cambió instituciones, sino conciencias. Sin embargo, su gobierno fue puesto a prueba una y otra vez. En 1862, cuando Francia invadió México para imponer un imperio extranjero, Juárez encabezó la resistencia nacional. Con recursos limitados, recorrió el país defendiendo la soberanía y la dignidad del pueblo mexicano. Su fe en la República nunca vaciló. El respeto al derecho ajeno es la paz, dijo una vez, y esa frase se convirtió en el lema moral de toda una nación. Durante la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, Juárez se mantuvo firme en su convicción republicana. A pesar del exilio, la pobreza y la guerra, nunca renunció a la idea de una nación libre e igualitaria. Cuando finalmente, en 1867, el ejército liberal recuperó la Ciudad de México, Juárez fue recibido como un héroe. No buscó venganza, sino reconstrucción. Con humildad, reestableció las instituciones y promovió la reconciliación. Pero incluso en la victoria, Juárez mantuvo una vida sencilla. Rechazó lujos y privilegios, y dedicó sus últimos años a consolidar la educación pública, las libertades civiles y la independencia económica. Su visión de México era la de un país donde cada ciudadano, sin importar su origen, religión o color de piel, tuviera las mismas oportunidades. Su vida personal también fue ejemplo de compromiso. Casado con Margarita Maza, tuvo 12 hijos, y aunque su hogar fue muchas veces interrumpido por guerras y exilios, siempre encontró fuerza en el amor familiar. Los que lo conocieron decían que Juárez era un hombre silencioso, de mirada profunda y carácter inquebrantable, que no alzaba la voz, pero que cada palabra suya tenía el peso de la verdad. El 18 de julio de 1872, Benito Juárez falleció en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Tenía 66 años. La noticia de su muerte conmovió a toda América.
Campesinos, estudiantes y obreros lloraron a un hombre que había nacido entre los más humildes y había gobernado con la mayor integridad. Sus restos fueron enterrados con honores, pero su legado no se quedó en los libros, vive en cada mexicano que cree en la ley, en la educación y en la justicia. Hoy, más de un siglo después, el rostro de Juárez sigue siendo un emblema de dignidad. Su vida nos enseña que la grandeza no depende del origen, sino de la voluntad. Que un niño zapoteca, huérfano y pobre, puede cambiar el destino de toda una nación. Y que las ideas, cuando nacen del corazón y la razón, pueden vencer a los imperios más poderosos. Benito Juárez fue más que un presidente, fue el arquitecto moral de México. Su voz, serena pero firme, todavía nos recuerda. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y mientras esas palabras sigan vivas, México seguirá caminando bajo su luz.